La sangre en el escenario de la subasta no era suya, pero podía saborearla de todos modos. Cobre y sal inundaron su garganta. El subastador la empujó hacia adelante, y el bebé dentro de ella pateó tan fuerte que vio todo blanco. Lote 47. Eso era lo que habían escrito en la etiqueta atada a su muñeca. El metal se clavaba en su piel. Ya la tenía en carne viva por los 3 días en el corral de espera bajo la casa de subastas. El corral olía a orina y a cemento húmedo, y a algo más antiguo, algo animal. El terror residual de cada lobo que había estado en ese cemento antes que ella. Esperando a ser vendido. Sarah apretó la palma de su mano contra la curva de su vientre. Sintió otra patada, más aguda esta vez, justo debajo de sus costillas. Tranquilo, susurró, aunque no sabía si se lo decía al bebé o a sí misma. La casa de subastas era un matadero reconvertido. Estaba en las afueras del territorio de la Cresta Negra, y la ironía de eso no se le escapaba. El techo todavía tenía los viejos ganchos de carne, algunos de ellos todavía tenían cadenas. Pudo oír a la multitud, antes de poder verla. Cientos de lobos apiñados en bancos de madera escalonados. Los bancos gemían bajo el peso cambiante. El aire estaba cargado de humo de pino de los braseros y del almizcle agudo de las manadas rivales. El ruido era un ser vivo. Risas, gritos, el crujido húmedo de alguien rompiendo una nuez entre los dientes en la primera fila. Los pies descalzos de Sarah encontraron el borde del escenario. Los reflectores le dieron en la cara, y durante 3 segundos completos no pudo ver nada en absoluto. Luego su visión se ajustó, y deseó que no lo hubiera hecho. La casa de subastas estaba llena. Solo había espacio para estar de pie. Lobos de al menos 6 territorios. A juzgar por las diferentes insignias en sus chaquetas, sus collares, sus antebrazos tatuados. La mayoría de ellos eran cebadores y jugadores, lobos de rango medio. Buscaban sirvientes, trabajadores de campo, alguien para fregar sus suelos y absorber sus malos días. Unos pocos eran claramente alfas. Estaban sentados en los palcos elevados a lo largo de la pared del fondo. Tenían las piernas abiertas y expresiones aburridas. Uno de ellos estaba comiendo una manzana. El sonido de sus dientes rompiendo la piel se oyó en toda la sala. Ninguno de ellos la miraba, todavía. Ella era solo otro número de lote, otra omega sin reclamar, sacada de cualquier agujero en el que hubiera estado sobreviviendo, y puesta en subasta porque no tenía manada, ni protección, ni estatus legal en un mundo que funcionaba por jerarquía. El subastador, un beta de cuello grueso llamado Gideon, con una voz como grava en una licuadora, la agarró del brazo. La llevó al centro del escenario. Sus dedos se clavaron en la carne blanda sobre su codo. Ella se mordió el interior de la mejilla con la fuerza suficiente para saborear su propia sangre esta vez, no la de otra persona. La puja inicial por el lote 47. Gideon ladró en el megáfono. Omega hembra, de aproximadamente 23 años, sin afiliación a ninguna manada, sin vínculo de compañero registrado. Hizo una pausa, mirando el portapapeles en su otra mano. Actualmente con cachorro, dijo esto de la manera en que alguien mencionaría un rasguño en un coche usado. Añade valor para aquellos de ustedes que necesiten una nodriza en el futuro. Bastante sana. Los dientes son buenos. De hecho, se acercó y le levantó el labio para mostrarle los dientes. Y la multitud se rió, y Sarah sintió al bebé patear de nuevo. Y algo dentro de su pecho, que había mantenido unido con nada más que terquedad y rencor, se agrietó un poco. Había estado sobreviviendo durante 7 meses por su cuenta. 7 meses desde que la manada Refugio Gris la había expulsado. Desde que el Alpha Marcus se había parado en su estudio con paneles de madera que olía a cuero viejo y aceite de limón, y le dijo que una omega con un cachorro sin padre que lo reclamara era una responsabilidad que no podía permitirse. Recordaba el patrón exacto de la beta de su escritorio. Recordaba que su café se había enfriado y que se estaba formando una capa en la superficie. Recordaba que no la había mirado cuando lo dijo. No le había dicho de quién era el cachorro. No podía. El padre estaba muerto, o eso creían todos. Y la verdad de su linaje era un secreto que la mataría más rápido que estar sin manada. Así que se había marchado. 7 meses durmiendo en alcantarillas y gasolineras abandonadas.
comiendo lo que podía encontrar en los contenedores detrás de los restaurantes abiertos toda la noche en la Ruta 9, sintiendo al bebé crecer más y más pesado, mientras su propio cuerpo se volvía más ligero. Sus caderas se habían convertido en un estante, sus clavículas proyectaban sombras, pero el bebé era fuerte. El bebé era tan imposible y ferozmente fuerte. Pateaba y rodaba y presionaba pequeños puños contra la pared de su vientre, como si exigiera salir a un mundo que no lo merecía. La habían atrapado hace 3 días. Una patrulla fronteriza del territorio de la Cresta Negra la encontró durmiendo en el sótano de una clínica veterinaria quemada. Estaba acurrucada alrededor de su vientre en un nido de mantas viejas que olían a perro y antiséptico. No habían sido crueles, exactamente. Le habían dado agua. Uno de ellos, un joven lobo con cicatrices de acné y manos nerviosas, le había ofrecido la mitad de su sándwich, de pavo y queso suizo en pan de centeno. Ella también recordaba eso. Pero los lobos, sin reclamar en el territorio de otra manada, eran propiedad. Y la propiedad iba a subasta. Y así estaba aquí, lote 47. Depay, descalza, en un escenario manchado de sangre, en un matadero reconvertido. Mientras 300 lobos decidían cuánto valía. La puja comenzó en 200. 200 por una omega embarazada. Era insultantemente bajo, y era exactamente lo que esperaba. 300, gritó alguien de las filas del medio, una voz femenina. Sarah entrecerró los ojos, pero no pudo distinguir la cara. 350, 400. Las pujas llegaban perezosamente, como la gente arroja monedas a una fuente. Sin urgencia, sin pasión. Ella no era un premio, era una compra de saldo, y todos en esta sala lo sabían. Gideon estaba a punto de pedir las últimas pujas cuando las puertas del fondo de la casa de subasta se abrieron, y cada lobo en el edificio se quedó en silencio exactamente al mismo tiempo, como si alguien hubiera metido la mano en la habitación y hubiera sacado el sonido como un hilo de un carrete. Sarah lo sintió antes de verlo. Un cambio de presión como el momento antes de una tormenta, cuando el aire se vuelve pesado, dulce y eléctrico, y tu piel se eriza, y cada instinto que tienes te dice que corras o te arrodilles. Los lobos en las filas de atrás ya estaban haciendo ambas cosas. Algunos saliendo de sus asientos, otros cayendo de rodillas allí mismo en el pasillo. Podía ver a sus lobos en sus ojos, ámbar y oro parpadeando detrás de iris humanos, reaccionando a algo primal, algo jerárquico, algo que eludía por completo el pensamiento consciente. Entró por las puertas, y los reflectores lo iluminaron, y Sarah entendió por qué la sala se había quedado en silencio. Era enorme. No solo alto, aunque también lo era, al menos 6 pies y medio, sino construido de una manera que sugería que su cuerpo era menos un cuerpo y más un arma, que casualmente vestía ropa. Traje oscuro, sin corbata, el cuello abierto en su garganta para revelar el borde de un tatuaje que subía desde su pecho. Tinta negra en un idioma que no reconoció. Su pelo era negro y corto, de estilo militar, y su mandíbula parecía haber sido diseñada por alguien que pensaba que el compromiso era un defecto de carácter. Pero fueron sus ojos los que la detuvieron. Dorados, no ámbar, no avellana, no marrones, con motas de algo más claro. Dorados, del color de la luz de la tarde a través de la miel. El color de los ojos de un lobo por la noche. Recorrieron la sala con la atención tranquila y metódica de alguien que cataloga amenazas. Y los lobos sobre los que se posaron se estremecieron. Tenía un séquito, por supuesto que lo tenía. 4 lobos lo flanqueaban en una formación de diamante. Todos ellos masivos, todos armados, todos irradiando el tipo de violencia silenciosa que provenía de años de práctica. Pero eran satélites, ruido de fondo. La gravedad en esta sala tenía una única fuente, y era el hombre que caminaba por el pasillo central con las manos en los bolsillos, como si hubiera entrado en una tienda de comestibles y sintiera una leve curiosidad por los productos. El Rey Alfa. Alguien susurró a 3 filas del escenario, y el susurro se extendió como fuego en hierba seca, saltando de boca en boca hasta que toda la sala lo murmuraba. Kyle Draven, Rey Alfa del territorio Sangre de Hierro, gobernante de la manada más grande y temida del continente occidental.
el lobo que había unido 4 territorios en guerra en un solo invierno, y cuyo nombre se usaba para asustar a los cachorros para que terminaran su cena. Sarah había oído las historias. Todos las habían oído, pero las historias no la habían preparado para la realidad física de su presencia. La forma en que presionaba contra su piel como una mano. La forma en que su loba silenciosa, inactiva, inútil, que nunca había salido a la superficie desde el día en que se presentó como Omega, se agitó, no se agitó, se sacudió, como algo que se despierta después de un sueño muy largo e inmediatamente intenta salir arañando. Ella jadeó, su mano voló a su pecho, y el movimiento repentino captó su atención. Y esos ojos dorados encontraron los suyos a través de 50 pies de aire lleno de humo, y el mundo se detuvo. No metafóricamente, no poéticamente, el mundo realmente se detuvo. El humo de los braseros se congeló a medio camino. El sonido murió. La luz se estrechó a un único corredor entre sus ojos y los de ella, y en algún lugar en la médula de sus huesos sintió que algo encajaba en su lugar, con un sonido como una llave girando, como un hueso colocándose, como una puerta abriéndose a una habitación que siempre supo que estaba allí, pero nunca encontró. Compañero. La palabra no era suya, venía de la loba que se suponía que no existía, la loba que 3 sanadores de manada diferentes habían declarado inactiva, vestigial, tan útil como un apéndice. Esa loba ahora estaba de pie dentro de su cráneo y aullaba una sola palabra, con la fuerza suficiente para hacer vibrar sus dientes. Compañero, compañero. Su reacción fue inmediata y aterradora. Dejó de caminar. Todo su cuerpo se puso rígido, cada músculo se tensó a la vez, y vio sus fosas nasales dilatarse mientras inhalaba aire, inhalando su olor. Y algo cambió en esos ojos dorados. Se volvieron más oscuros, más calientes. Las pupilas se expandieron hasta que el oro fue solo un anillo alrededor del negro, y su labio superior se retiró de sus dientes en un gruñido silencioso, que no era ira ni amenaza, sino algo más antiguo y menos civilizado. Los 4 lobos de su séquito retrocedieron. No se alejaron de él. Retrocedieron, creando espacio. Como si supieran lo que estaba sucediendo y no quisieran estar entre un rey alfa y lo que acababa de captar su atención. Empezó a caminar de nuevo, más rápido ahora, no corriendo, porque los hombres como Kyle Draven no corrían, sino moviéndose con una zancada deliberada y firme que lo llevó al borde del escenario en segundos. Los lobos en su camino no necesitaron que les dijeran que se movieran. Se movieron como el agua se mueve alrededor de una piedra. Instintivamente, inevitablemente, se detuvo al pie del escenario. Sarah estaba de pie 3 pies por encima de él, en el centro del escenario, la mano de Gideon todavía en su brazo. Incluso con la ventaja de la altura, se sintió pequeña. Él la miraba con una expresión que no podía leer, algo entre el hambre, la furia y el desconcierto, como si ella fuera un problema que no había esperado y no podía resolver. Entonces habló, y su voz fue exactamente lo que debería haber esperado. Baja, profunda, el tipo de voz que no necesitaba volumen porque llevaba autoridad como un río, lleva corriente. ¿Quién la puso aquí arriba? No era una pregunta. La mano de Gideon se apretó en su brazo, y pudo oler su miedo, repentino y agudo como goma quemada. Ella es, comenzó el subastador, y luego se detuvo, porque los ojos de Kyle Draven se habían movido de Sarah a él, y lo que sea que Gideon vio en esos ojos, le hizo soltar su brazo como si le hubiera quemado. Pregunté, dijo el rey Alfa, ¿quién la puso aquí arriba? Es una omega sin reclamar encontrada en el territorio de la Cresta Negra. Dijo Gideon, y su voz se había vuelto delgada y codiciosa, muy lejos de la licuadora de grava. El procedimiento estándar es la subasta para lobos sin reclamar y sin afiliación a una manada. Señor, Su Majestad, Rey Alfa. Estaba alternando entre títulos honoríficos como un hombre probando llaves en una cerradura. Ninguno de ellos parecía correcto. Kyle Draven no lo miró de nuevo. Sus ojos volvieron a Sarah, y ella sintió el peso de su mirada como manos sobre su piel, viajando desde su cara a su garganta, hasta la curva de su vientre.
y vio algo cambiar en su expresión cuando se dio cuenta del embarazo. Un músculo saltó en su mandíbula. Sus manos, que habían estado en sus bolsillos, salieron, y vio que sus nudillos estaban blancos. «¿De cuánto estás?», dijo. Todavía no era una pregunta. Todavía esa voz baja y segura que esperaba que el mundo se organizara alrededor de sus palabras. Sara abrió la boca, la cerró. La loba dentro de ella seguía aullando, y el bebé pateaba, y la combinación de ambos hacía difícil respirar, y mucho menos hablar. 7 meses, logró decir. Él asintió una vez, un movimiento corto y brusco, y luego se giró para mirar a la multitud. 300 lobos le devolvieron la mirada. Algunos no habían respirado desde que entró. «¿Cuánto?», dijo. Gideon parpadeó. «La puja actual es de 400». Kyle Draven metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó algo que captó la luz. Una tarjeta negra. El tipo de tarjeta que no tenía límite, porque el concepto de límite no se aplicaba a la persona que la sostenía. «No la estoy comprando a ella», dijo, y su voz llegó a cada rincón de ese matadero reconvertido, rebotando en los viejos ganchos de carne y el cemento manchado, y en los bancos de madera llenos de lobos que habían venido a comprar gente. «Los estoy comprando a todos». Silencio. «Cada lobo en esta hoja de lotes», continuó. «Cada omega, cada sin reclamar, cada uno de los lobos que tienen en sus corrales de abajo. Todos ellos. Di tu precio por el inventario completo, y terminemos con esto». La boca de Gideon se abrió y se cerró varias veces. Parecía un pez que había sido sacado del agua, y trataba de recordar cómo funcionaba la respiración. «Hey», dijo, «hay 63 lobos programados para la subasta de hoy. El combinado, quiero decir, el valor total». Dije, «Di tu precio», repitió Kyle, y había un hilo de algo peligroso en su voz ahora. Algo que hizo vibrar la madera del escenario bajo los pies descalzos de Sara. No lo volveré a preguntar. El subastador dijo un número. Era absurdo. Era el tipo de número que existía en los extractos bancarios y los tratados internacionales, no en mataderos reconvertidos en medio de la nada. Kyle Draven le entregó la tarjeta negra sin mirarlo. Luego subió al escenario. Un movimiento fluido, sin escaleras. Solo un paso y un impulso de músculo que lo llevó del nivel del suelo al nivel del escenario, como si la gravedad hubiera decidido hacer una excepción. Estaba frente a ella ahora, lo suficientemente cerca como para poder olerlo. Pino, no el pino artificial de los ambientadores de coche o los productos de limpieza. Pino real, el agudo aroma verde y resinoso de un bosque vivo, de la savia que sangra de la corteza, de las agujas aplastadas bajo los pies, y debajo de eso, algo más cálido, maderas, papel viejo, el toque mineral de la piedra. Olía a un lugar en el que nunca había estado, pero que siempre había estado tratando de encontrar. Su mano se levantó y ella se estremeció, y él se detuvo. Sus dedos flotaron a una pulgada de su cara, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su piel, y esperó, observándola, leyendo su estremecimiento como un rastreador lee una huella en el barro, catalogando todo lo que le decía. «Voy a levantarte», dijo, y su voz era diferente ahora, todavía baja, todavía segura, pero con algo cuidadoso en ella, algo deliberadamente suave, como un hombre tratando de no asustar a un caballo. «Parece que estás a punto de caer, y prefiero atraparte que ver cómo sucede. Asiente si eso es aceptable». Debería haber dicho que no. Debería haberse alejado, haber exigido respuestas, haber preguntado quién era, aunque ya lo sabía. Debería haber hecho cualquiera de las 100 cosas que una persona racional haría al enfrentarse al lobo más poderoso del mundo, quien afirmaba haber comprado a 63 personas para evitar la inconveniencia de una guerra de pujas. En cambio, asintió. Sus brazos la rodearon, uno detrás de su espalda, otro debajo de sus rodillas, y la levantó del suelo del escenario como si no pesara nada, como si no fuera 130 libras de omega hambrienta, y un bebé de 7 meses, y agotamiento y miedo. La sostuvo contra su pecho, y pudo sentir los latidos de su corazón a través de la tela de su traje, constantes y lentos, e imposiblemente tranquilos, y el bebé pateó de nuevo, fuerte, justo contra su antebrazo.
Él miró hacia el lugar donde la patada había presionado contra su brazo, luego hacia su cara. «Tuyo», dijo. No era una pregunta. «Mío», confirmó ella. Algo pasó por su expresión. No disgusto, no celos. Algo que pasaría semanas tratando de nombrar y que finalmente definiría como reconocimiento. Como si la patada del bebé le hubiera dicho algo que había estado esperando oír. Entonces todo se volvió borroso. Los reflectores se nublaron. El sonido de 300 lobos respirando en un espacio cerrado se convirtió en un rugido que se convirtió en un zumbido y luego en nada. El humo de pino y su olor a pino se fusionaron en una única oscuridad verde. Sintió su cuerpo aflojarse en sus brazos. Sintió la tensión que la había mantenido erguida durante 7 meses. Finalmente, catastróficamente, ceder. Lo último que registró antes de perder la conciencia fue sus brazos apretándose a su alrededor, acercándola más. Y su voz, ya no cuidadosa, ya no suave, aguda y autoritaria, y dirigida a alguien que no podía ver. «Traigan a mi médico ahora. Si no se despierta en 1 hora, desarmaré este edificio con mis manos». Luego la oscuridad la tragó, y el bebé pateó una vez más como en protesta. Y luego no hubo nada. Se despertó en sábanas que olían a lavanda, cedro y dinero. No dinero real, sino la ausencia de pobreza. El lujo específico del algodón limpio, con un número de hilos tan alto que la tela se sentía como agua contra su piel. No había dormido en sábanas como estas desde... Bueno, nunca había dormido en sábanas como estas. La habitación se enfocó lentamente. Paredes de piedra, no la piedra fría y húmeda de un sótano o una ruina, sino piedra cálida, de un dorado tostado, encajada sin mortero de una manera que hablaba de artesanía antigua y dinero viejo. Una chimenea ardía a fuego lento al otro lado de la habitación. Las llamas danzaban sobre troncos que chasqueaban y crepitaban y llenaban el aire con el olor a madera de manzano. Cortinas pesadas de un profundo color burdeos colgaban sobre ventanas que, incluso cerradas, se notaba que daban a algo vasto. Los muebles eran de madera oscura, simples pero sólidos. El tipo de muebles que habían sido hechos para una habitación específica y nunca la habían abandonado. Estaba en una cama del tamaño de un país pequeño. El colchón la había tragado. Las almohadas eran ridículas. Contó 6 antes de dejar de contar. El bebé se movió. Un movimiento lento y ondulante esta vez. No una patada, sino un estiramiento. Y ella presionó ambas manos en su vientre y sintió la forma de un pequeño pie presionando hacia afuera. «Todavía aquí», murmuró. «Bien. Has estado inconsciente durante 4 horas», dijo una voz desde la esquina de la habitación. Y la cabeza de Sara giró hacia la izquierda tan rápido que su cuello crujió. Estaba sentado en un sillón junto a la chimenea. La luz de las llamas iluminaba un lado de su cara y dejaba el otro en la sombra. Y los ojos dorados la observaban con una intensidad que la hacía sentir como un espécimen bajo un cristal. Se había quitado la chaqueta del traje. Las mangas de su camisa blanca estaban arremangadas hasta los codos, revelando antebrazos musculosos y cruzados por cicatrices. Finas líneas blancas que contaban una historia de violencia que no podía empezar a leer. Tenía un libro en su regazo. Lo cerró mientras ella lo miraba y alcanzó a ver el título. Una guía de campo de hierbas medicinales de los territorios del norte. Una nota adhesiva sobresalía de entre las páginas, y pudo ver escritura en ella, pequeña y precisa. «Mi médico dice que estás gravemente desnutrida», continuó. Su voz era conversacional, tranquila, como si esta fuera una situación normal. «Deshidratada, anémica, tu presión arterial es peligrosamente baja, y tienes el comienzo de una infección en tu pie izquierdo, por lo que parece ser una herida punzante que nunca se limpió adecuadamente. Ella estima que has estado comiendo menos de 800 calorías al día durante al menos 2 meses. Hizo una pausa. También dice que es notable que el bebé esté tan sano como está. «¿Dónde estoy?», preguntó Sara. Su voz salió áspera, raspada. «Fortaleza Sangre de Hierro, mi hogar. Estás en el ala este, 3er piso. La médico está en la habitación de al lado si la necesitas, y hay guardias en ambos extremos del pasillo. No para mantenerte dentro, sino para mantener a todos los demás fuera». Se inclinó hacia adelante en la silla
y la luz del fuego iluminó la cicatriz que iba desde su sien izquierda hasta su mandíbula. Una delgada línea plateada que no había notado antes. ¿Cuál es tu nombre? Sarah. Sarah Voss. Sarah. Lo dijo una vez, probándolo, y la forma en que sonó en su voz hizo que algo en su pecho se apretara. Sarah, necesito preguntarte algo, y necesito que respondas honestamente. ¿Sabes lo que soy para ti? La loba dentro de ella se agitó de nuevo. No se sacudió esta vez, se acomodó, como un perro que da 3 vueltas antes de acostarse. «Eres el Rey Alfa», dijo con cuidado. «Eso es un título. Estoy preguntando por algo más antiguo que los títulos». Ella lo miró. Él le devolvió la mirada. El fuego crepitó. En algún lugar fuera de la ventana, un lobo aulló, distante y melancólico. Y otro respondió. «Eres mi compañero», dijo. Y la palabra se sintió como tragar una cerilla encendida. Él asintió. El mismo asentimiento corto y brusco de la casa de subastas. Sí. Y luego se levantó, y ella se tensó. Cada músculo de su cuerpo se contrajo en anticipación de algo. No sabía qué. Una reclamación, una orden, un toque. Pero él caminó hacia la mesa auxiliar y sirvió un vaso de agua de una jarra de piedra y se lo trajo. Y su mano, cuando la ofreció, estaba firme. «Bebe», dijo. «Luego come. Hay sopa en la bandeja junto a la cama. Crema de calabaza. Mi médico dijo que sería suave para tu estómago después de una desnutrición prolongada». Hizo una pausa. «Hablaremos del resto cuando puedas estar de pie sin tambalearte». Se giró para irse. Ella miró su espalda, la anchura de sus hombros, el poder controlado en cada línea de su cuerpo. Y algo parecido a la confusión floreció en su pecho junto con el miedo, el vínculo de compañero y el agotamiento. «¿Por qué?», preguntó. Se detuvo en la puerta. No se giró. «¿Por qué compraste a los 63 lobos en esa subasta cuando podrías haber pujado solo por mí?» Ahora se giró. Una comisura de su boca se movió. No era una sonrisa, algo más seco, más privado. «¿Por qué?», dijo. «Si hubiera pujado solo por ti, habrías sido identificada públicamente como la compañera del Rey Alfa antes de que pudiera asegurar este edificio. Cada lobo en esa sala habría sabido tu valor. Algunos de ellos habrían intentado tomarte antes de que te sacara». Inclinó la cabeza ligeramente. «Comprar a todos te hizo invisible. Solo otra omega en una compra por lote. Nadie en esa sala sabe por qué lobo vine. Eso es lo único que te mantiene a salvo en este momento». Se fue. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, y Sara se sentó en la enorme cama con un vaso de agua en la mano. Y el sabor de la sopa de calabaza que aún no había probado llenaba su imaginación. Y pensó por primera vez en 7 meses que podría sobrevivir a esto. El bebé pateó, bebió el agua. La sopa estaba buena. No buena de restaurante o de intentar impresionar, sino buena de verdad. El tipo de bueno que provenía de calabaza real asada hasta caramelizarse. Luego mezclada con crema y una pizca de nuez moscada. Podía saborear la nuez moscada. Esa especificidad que alguien se había parado en una cocina y había pensado en la nuez moscada. En la cantidad correcta, en lo que sabría bien, en esta sopa en particular, hizo que le picaran los ojos. Se la comió toda. Luego el pan que la acompañaba, un pequeño pan redondo, todavía lo suficientemente caliente como para que la mantequilla se derritiera al contacto. Luego un plato de manzanas guisadas con canela que encontró debajo de un paño en la bandeja. Comió hasta que su estómago se acalambró por el volumen desconocido de comida. Y luego se sentó con las manos en el vientre y respiró y esperó a que pasara el calambre. Debió haberse dormido de nuevo, porque cuando abrió los ojos, el fuego había sido avivado y la bandeja había sido reemplazada por una nueva. Té esta vez, todavía humeante, y un plato de pollo en rodajas finas con verduras de raíz asadas. Y había algo más en la mesita de noche. Un par de calcetines, de lana gruesa, tejidos a mano por su aspecto, en un azul tan oscuro que era casi negro. Se los puso. Sus pies, que habían estado fríos durante tanto tiempo que había dejado de notarlo, de repente recordaron lo que se sentía el calor. Y el recuerdo dolió. La médico vino por la mañana, una loba llamada doctora Lina Marsh, de unos 60 años, con el pelo veteado de plata recogido en una trenza, y manos que olían a yodo y manzanilla. Examinó a Sarah con una gentileza eficiente, sus dedos presionando,
palpando y deteniéndose. Su expresión no revelaba nada. «El bebé es fuerte», dijo finalmente, quitándose el estetoscopio de los oídos. «El latido del corazón es de libro. La posición es buena. Estás más avanzada de lo que estimé inicialmente, más cerca de los 8 meses». Miró a Sara por encima de sus gafas. «Lo que significa que probablemente ya estabas embarazada cuando tu manada te expulsó». Sara no dijo nada. «El padre», continuó la doctora Marsh, su tono cuidadosamente neutral. «¿Está muerto?» «Muerto», dijo Sara. La palabra salió plana, practicada. La doctora Marsh la observó por un momento. Luego asintió, hizo una nota en su historial y pasó al pie infectado, que limpió y vendó con la misma gentileza eficiente, y no preguntó nada más. Fue la médico quien le habló inadvertidamente sobre el rey Alfa. No era un chisme. La doctora Marsh no parecía una mujer que chismeara, pero hablaba mientras trabajaba, de la misma manera que algunas personas tararean. Un flujo constante de información práctica que pintaba un cuadro sin intentarlo. «No ha dormido», mencionó, mientras vendaba el pie de Sara con gasa limpia. «Desde la subasta, que fue hace 2 días. Su lobo está...» Hizo una pausa, eligiendo su palabra con cuidado. Agitado. Tener una compañera sin reclamar en su territorio, en su hogar, en una condición como la tuya, es... Se interrumpió y ató la gasa con un nudo pequeño y preciso. Ayer arrancó una puerta de sus bisagras. Simplemente la arrancó del marco. Zubeida dijo que no pareció darse cuenta de que lo estaba haciendo. «¿Por qué?», preguntó Sara. «Porque te desmayaste», dijo la doctora Marsh simplemente. «Porque te desmayaste». Y su lobo lo registró como que su compañera estaba en peligro. Y ese lobo en particular no distingue entre el peligro de los enemigos y el peligro de la desnutrición. En lo que respecta a sus instintos, algo te está haciendo daño y no puede encontrarlo y no puede luchar contra ello. Miró a Sara. Así que arranca puertas de sus bisagras en su lugar. La puerta de la habitación de Sara permaneció intacta. Ella lo comprobó. Al tercer día, se levantó de la cama. Sus piernas temblaban. Su visión se estrechó, se aferró al poste de la cama y esperó a que el mundo dejara de inclinarse. Y luego caminó hacia la ventana y corrió la pesada cortina Burdeos. Y la vista le quitó el aliento. La fortaleza sangre de hierro se asentaba en una cresta sobre un valle tan verde que parecía artificial. La fantasía de un pintor de un valle, espeso de bosque y surcado por ríos plateados que captaban la luz de la mañana. Las montañas más allá estaban cubiertas de nieve, incluso a finales de la primavera. Sus picos se disolvían en las nubes. Podía ver lobos moviéndose en el valle de abajo, pequeñas figuras a esta distancia, corriendo en parejas y grupos a través de la línea de árboles. Y la vista de ellos, la alegría fácil y sin complicaciones de los lobos corriendo en su propio territorio, hizo que algo en su pecho doliera. Ella nunca había tenido eso, ni una sola vez. «No deberías estar de pie». Se giró. Él estaba en la puerta. Hoy vestía algo más simple, un suéter oscuro y pantalones que parecían haber visto un uso real, y su pelo estaba ligeramente desordenado, como si hubiera estado pasándose las manos por él. Las sombras bajo sus ojos confirmaban lo que la doctora Marsh había dicho sobre el sueño. «Necesitaba ver el exterior», dijo ella. Él entró en la habitación, cerró la puerta detrás de él, se apoyó contra ella con los brazos cruzados, y ella reconoció la postura por lo que era. No bloqueaba la salida, sino que se hacía más pequeño, inclinándose hacia atrás, dándole a ella el espacio de toda la habitación mientras él se quedaba en su borde. «Sara», dijo, «necesitamos hablar de lo que pasa ahora». «Ahora me reclamas», dijo ella. Quería que sonara como un hecho. Salió frágil. «Ahora me marcas y me haces tu luna y te pertenezco. Porque así funcionan los vínculos de compañero y no tengo elección. Porque soy una omega y tú eres el rey alfa. Y la diferencia de poder entre nosotros es tan grande que tiene su propio código postal». Él no se inmutó, no se enojó. Se quedó allí con los brazos cruzados y sus ojos dorados firmes, y dijo, «Esa es una opción». Ella parpadeó. «¿Qué? No te marcaré sin tu consentimiento», dijo. Su voz era muy nivelada, muy controlada. El tipo de control que requería esfuerzo.
A mi lobo no le gustaría nada más. Mi lobo ha estado gritándome durante 3 días que vaya a ti, que te marque, que haga esto permanente. Y me está costando la mayor parte de mi energía mantenerlo contenido. Pero yo no soy mi lobo. Soy un hombre, y no reclamaré a una mujer que me tiene miedo. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que jamás había oído. Yo soy, comenzó, y luego se detuvo. Iba a decir, no te tengo miedo, pero habría sido una mentira. Y algo en la forma en que la miraba, paciente, firme, como si pudiera esperar todo el día, como si pudiera esperar todo el año, hizo que mentir pareciera inútil. Tengo miedo de todo, dijo en su lugar. He tenido miedo durante 7 meses. Tengo miedo de morir de hambre, y tengo miedo de que me atrapen. Y tengo miedo de dar a luz sola en el baño de una gasolinera. Y tengo miedo de lo que le pasará a mi bebé en un mundo que piensa que los omegas son propiedad. Tomó aliento. Tembló. Tú eres solo una cosa más en una lista muy larga. Algo cambió en su rostro. Una grieta en la piedra. Sus brazos se descruzaron. Sus manos cayeron a sus costados. Y vio sus dedos flexionarse, luego cerrarse en puños, luego flexionarse de nuevo, como si estuvieran librando su propia batalla. Dime qué necesitas, dijo. 3 palabras, la pregunta más simple. Y sin embargo, nadie en 23 años, en 3 manadas diferentes, a través de una infancia de cocinas y sótanos y de que le dijeran que era menos, se lo había preguntado nunca. Necesito, comenzó, y su voz se quebró, y el bebé pateó. Y ella presionó su mano en el lugar y sintió el pequeño talón empujar contra su palma. Necesito saber que mi bebé estará a salvo. Todo lo demás, puedo sobrevivir a todo lo demás. He estado sobreviviendo a todo lo demás, pero no puedo sobrevivir si algo le pasa a este bebé. Cruzó la habitación. No lentamente, no con cuidado. La cruzó como un río cruza una presa cuando la presa finalmente se rompe. 3 zancadas, quizás 4, y luego estaba frente a ella, y sus manos estaban en sus hombros, y el calor de sus palmas quemaba a través de la delgada tela del camisón que llevaba. Su olor estaba por todas partes, pino y humo de leña y piedra, y sus ojos estaban tan cerca que podía ver las estrías más claras en el oro, finas líneas de ámbar que irradiaban desde la pupila como grietas en un cristal. «Tu bebé», dijo, y su voz era áspera ahora, despojada del cuidadoso control, cruda por debajo. «Será el niño más protegido de los territorios occidentales, no por lo que es, sino por quién es su madre, porque su madre es mía, y mío significa que nadie te toca, nadie te amenaza, nadie te mira con algo menos que el respeto que mereces. Y si lo hacen, reorganizaré personalmente su estructura esquelética». Hizo una pausa. Eso no es una metáfora. Debería haberse alarmado. La intensidad de ello, la posesividad, la violencia, apenas contenida en la palabra reorganizar, pero la loba dentro de ella, esa imposible, inactiva, que no debería existir loba, estaba ronroneando, realmente ronroneando. No sabía que los lobos podían ronronear. ¿Y el padre?, dijo en voz baja. Sus manos se apretaron en sus hombros. Una fracción de un incremento. «Está muerto», dijo él. «Sí, entonces el bebé no tiene padre. Necesitará uno. Lo necesitará. Me estoy ofreciendo». La habitación estaba muy silenciosa. El fuego crepitaba. Un pájaro cantó en algún lugar fuera de la ventana. Una nota aguda y descendente que sonaba como una pregunta. «No me conoces», dijo ella. «Conozco tu olor», dijo él. «Sé que mi lobo te reconoció antes que yo. Sé que has estado sobreviviendo sola durante 7 meses mientras estabas embarazada. Y eso requiere un tipo de fuerza que la mayoría de los alfas que conozco no poseen. Sé que lo primero por lo que preguntaste fue por tu bebé, y no por ti misma». Inclinó la cabeza. «Sé lo suficiente, y si digo que no, entonces te quedas aquí como invitada todo el tiempo que quieras, sin condiciones, sin expectativas. La habitación es tuya, la médico es tuya, la comida es tuya, los calcetines son tuyos». Hizo una pausa. «Sufriré. Mi lobo sufrirá. Pero el sufrimiento no es tu problema, es mío. Los calcetines». Había mencionado los calcetines, una cosa tan pequeña, una cosa tan ridículamente pequeña para ser deshecha.
No dijo que sí, no entonces, pero no dijo que no. Él se fue. Ella puso su mano en el cristal de la ventana y sintió su frío contra su palma, y miró hacia el valle y los lobos corriendo abajo, y pensó en cómo se sentiría correr. Durante las siguientes 2 semanas, 2 cosas sucedieron simultáneamente. Sarah se hizo más fuerte y el rey Alpha empeoró. La primera fue visible y medible. La doctora Marsh la pesaba cada 3 días y le mostraba la trayectoria ascendente en un pequeño gráfico que llevaba sujeto a su bolso. La infección en su pie desapareció. Los moretones pasaron de morado a amarillo y a nada. El bebé continuó creciendo, activo y exigente. Y el cuerpo de Sarah se recuperó para satisfacer la demanda ahora que tenía los recursos. Los huecos en sus mejillas se llenaron. Su pelo, que había estado quebradizo y opaco, comenzó a recuperar algo parecido al brillo. Todavía no podía transformarse. La doctora Marsh la había examinado cuidadosamente, metódicamente, e informó que la loba de Sarah estaba presente, pero, y aquí había fruncido el ceño y usado una palabra que Sarah nunca había oído antes, atada, como si algo la estuviera sujetando activamente. La segunda fue menos visible, pero más alarmante. Kyle no venía a su habitación. Enviaba comida, enviaba libros, una selección aparentemente aleatoria, que más tarde se dio cuenta de que eran todos títulos que había mencionado de pasada. Una novela sobre una mujer que viaja sola por la naturaleza. Una historia de hierbas medicinales. Una copia gastada de una colección de cuentos populares de los territorios del norte que había amado de niña y que suponía que estaba agotada. Envió una caja de pinturas y buen papel cuando una vez le mencionó a la doctora Marsh que solía pintar. Las pinturas llegaron en menos de 1 hora. Pigmentos al óleo, de calidad profesional. Pero él no vino en persona. Y los informes de la doctora Marsh, los guardias y los sirvientes que le traían las comidas, pintaban un cuadro de un hombre en guerra consigo mismo. No dormía, apenas comía. 2 salas de entrenamiento en el ala este habían sido destruidas. Los sacos pesados arrancados de sus soportes en el techo. Los maniquíes de práctica de madera reducidos a astillas. Su beta, un lobo de mirada firme llamado Ronan, a quien Sarah había conocido una vez en el pasillo y que la había saludado con un respeto al que no estaba acostumbrada, le dijo a la doctora Marsh que el lobo del Alfa estaba en la superficie casi constantemente ahora, presionando contra su control, y que lo único que impedía que Kyle se perdiera por completo era la terquedad y una promesa que se había hecho a sí mismo de que no la tocaría hasta que ella lo pidiera. Esta información fue transmitida a Sarah por la doctora Marsh con la neutralidad clínica de un informe meteorológico. Pero la implicación era clara. El vínculo de compañero no era algo suave. Era un imperativo biológico, una atracción gravitacional que se hacía más fuerte con la proximidad. Y la proximidad sin la consumación, sin la marca, sin que el vínculo se sellara, estaba destrozando lentamente a Kyle Draven. Y sin embargo, él no venía. Sarah pintaba, mezclaba colores en el pequeño escritorio junto a la ventana y pintaba el valle, los lobos, las montañas, la forma en que la luz cambiaba hora a hora. Y no lo pintaba a él, pero su olor estaba en la habitación de todos modos, persistiendo en las sábanas, las cortinas y el aire mismo. Y a veces se detenía con el pincel a medio camino del lienzo y simplemente lo inhalaba y sentía a su loba agitarse y doler. Fue durante la 3ª semana que el pasado la alcanzó. Estaba en la pequeña biblioteca del 2º piso. Una habitación con sillones de cuero y paredes de libros y una alfombra tan gruesa que sus pies descalzos. Había pasado de los calcetines a zapatillas de verdad, aunque a veces todavía usaba los calcetines debajo por sentimentalismo. Desaparecían en ella. Había encontrado un rincón con buena luz y estaba leyendo los cuentos populares cuando oyó voces en el pasillo, voces familiares. Su sangre se heló, no metafóricamente. Sintió la temperatura bajar en sus venas. Sintió sus manos entumecerse. Sintió al bebé quedarse muy quieto, como si incluso en el útero pudiera sentir el peligro. «Te lo digo», dijo la voz, nasal y aguda, y exactamente como la recordaba.
La vieron en la subasta de la Cresta Negra. La patrulla fronteriza informó de una Omega que coincidía con su descripción. Rastreamos los registros de venta. Estaba en la compra por lote. La compra por lote de sangre de hierro. Una segunda voz, más profunda, más mesurada. Entonces ahora es propiedad de sangre de hierro. Eso no es asunto nuestro. Lleva un heredero del linaje de Refugio Gris. El Alfa la querrá de vuelta. Sara se apretó en el sillón. Los latidos de su corazón eran tan fuertes que estaba segura de que podían oírlos a través de la pared. La primera voz pertenecía a Dominic Hale, Vera de la manada Refugio Gris, el hombre que la había escoltado físicamente a la frontera cuando el Alfa Marcus la expulsó. Recordaba su mano en la nuca. Recordaba la forma en que había apretado. Solo una vez. No lo suficiente como para dejar un moretón, pero sí para comunicar desprecio. La segunda voz no la reconoció. Sus pasos pasaron, se desvanecieron. Sara se quedó congelada en el sillón de cuero con el libro de cuentos populares presionado contra su pecho, y el bebé pateando en ráfagas cortas y agudas. Y entendió que la frágil seguridad que había construido en esta habitación de piedra dorada, con sus sábanas de lavanda y su sopa de calabaza, estaba a punto de hacerse añicos. Podía correr, lo había hecho antes, 7 meses de práctica. Sabía cómo desaparecer, cómo vivir en los márgenes, cómo hacerse lo suficientemente pequeña como para que la atención del mundo se deslizara sobre ella. Podía tomar las escaleras de servicio, escabullirse por las cocinas, estar en la línea de árboles antes de que nadie se diera cuenta. Pero la cama era tan cálida, pero los calcetines eran tan cálidos, pero el bebé merecía más que una alcantarilla. Pero el rey Alfa se estaba destrozando al otro lado de este edificio porque había hecho una promesa de no tocarla. Y podía sentir su dolor a través del vínculo. Podía sentirlo como un fuego distante. Y correr no apagaría ese fuego. Correr solo lo empeoraría. Fue a buscarlo. La sala de entrenamiento estaba al final del ala este. Pasadas 2 series de pesadas puertas dobles y bajando una escalera que olía a sudor y madera vieja. Siguió los sonidos, no voces, impactos, el rítmico y pesado golpe de puños contra algo que cedía, y el ocasional crujido de algo que no. La puerta estaba abierta. Estaba en el centro de la habitación, sin camisa, sus puños envueltos en tela que estaba oscura de sudor, y estaba golpeando una columna de madera que alguna vez pudo haber sido un maniquí de entrenamiento. Pero ahora era solo una columna de madera absorbiendo el castigo. Estaba de espaldas a ella y podía ver los músculos moverse bajo su piel. Podía ver las cicatrices, tantas cicatrices. Un mapa de violencia escrito en plata y blanco, líneas finas y crestas gruesas y una larga curva a través de su omóplato izquierdo que parecía haber sido hecha por una garra. El tatuaje que había visto en la subasta subía desde su pecho hasta su cuello. Y desde atrás podía ver que continuaba por la parte superior de su espalda. Runas, antiguas. Reconoció algunas del libro de cuentos populares, símbolos de protección de una tradición más antigua que el propio sistema de manadas. Dejó de golpear la madera. Sus hombros se agitaban. No se dio la vuelta. No deberías estar aquí, dijo. Su voz era ronca. Refugio Gris envió lobos, dijo ella. Están aquí en la fortaleza. Los oí en el pasillo. Se giró. La parte delantera de él era peor. No peor, más. Las cicatrices continuaban por su pecho y abdomen. Y sus ojos, esos ojos dorados, no eran dorados ahora. Eran oscuros. El oro tragado por el negro. Su lobo tan cerca de la superficie que casi podía verlo mirándola desde detrás de su cara. Lo sé, dijo. ¿Lo sabes? 2 emisarios llegaron esta mañana. Solicitaron una reunión conmigo para discutirla. Hizo una pausa, y algo feo se movió en su expresión. Devolución de propiedad perteneciente a la manada, Refugio Gris. ¿Propiedad? Repitió ella. Su palabra, no la mía. Se movió hacia ella, y ella no retrocedió. Estaba cansada de retroceder. Se detuvo a 2 pies de distancia, lo suficientemente cerca como para que el calor de su entrenamiento irradiara contra su piel, y el olor a pino de él era tan fuerte que era prácticamente un objeto físico. ¿Qué te dijeron de mí?, preguntó ella. ¿Qué razón dieron para quererme de vuelta?
Me dijeron que eras una omega fugitiva que robó recursos de la manada cuando te fuiste, que llevas el cachorro de un miembro fallecido de la manada y que el cachorro pertenece a Refugio Gris por derecho de sangre. Dijo esto secamente, como alguien que lee un menú que le parece asqueroso. Supuse que la mayor parte era mentira. Tenía razón. Todo, dijo ella. Todo es mentira. No robé nada. Me fui con la ropa que llevaba puesta y el bebé. Se detuvo. El bebé. Este era el momento. El borde del acantilado. La verdad que había estado llevando durante 8 meses. Más pesada que el niño mismo. Más pesada que el hambre. Más pesada que el miedo. Podía sentirla en su garganta, empujando hacia arriba, exigiendo ser dicha. Él esperó, paciente, quieto, sus ojos oscuros observándola. El padre del bebé no era solo un miembro de la manada, dijo ella. Era el hijo del Alfa Marcus, su único hijo, Elías. El nombre aterrizó en el aire entre ellos y se quedó allí. Elías murió en una escaramuza fronteriza, 2 meses antes de que descubriera que estaba embarazada. El Alfa Marcus me culpó, no por la muerte, sino por el embarazo. Una omega llevando un potencial heredero era una complicación que no podía permitirse explicar a la manada. Se suponía que su linaje era puro alfa. Una omega portadora de sangre alfa demostraría que su hijo había elegido una compañera por debajo de su estatus. Así que me expulsó y le dijo a la manada que era una ladrona y una mentirosa, y que el bebé era un bastardo de un lobo desconocido. Estaba temblando, no de frío, no esta vez. Por la liberación, la verdad finalmente al descubierto, cayendo de su boca como piedras. Pero hay más, dijo, y su voz bajó, y la loba dentro de ella se agitó, y el bebé pateó, y algo en la habitación cambió, una corriente, una carga, como si el propio aire estuviera escuchando. Elías no era un alfa. Tenía sangre alfa, sí, pero su lobo estaba inactivo, como el mío. Los sanadores dijeron que era raro, pero no inaudito. 2 lobos con genética inactiva. Lo miró. Su expresión no había cambiado. Escuchaba con todo su cuerpo. Pero mi loba no está inactiva porque sea débil, dijo ella. Está inactiva porque algo la está sujetando. La doctora Marsh usó la palabra atada. Tenía razón. Estaba atada. Cuando tenía 6 años, mi madre me llevó a una mujer en los territorios del sur que realizó una atadura. Pagó por ello. Ató a mi loba tan fuertemente que 3 sanadores de manada diferentes la declararon muerta. Mi madre hizo eso para protegerme, porque mi loba tragó saliva. Mi loba no es la loba de una omega. El silencio en la sala de entrenamiento era absoluto. ¿Qué es?, dijo Kyle. Mi madre no era de Refugio Gris, dijo Sarah. Era de la línea Luna de Sangre, la línea directa. Era la hija de su alfa. Y huyó porque su padre iba a usarla en un matrimonio político. Y huyó a la manada más pequeña y oscura que pudo encontrar. Y se escondió allí durante 20 años, y me tuvo a mí. Y ató a mi loba, porque una loba luna de sangre, en un cuerpo de omega, en una manada que no tenía idea de quiénes éramos, nos habría matado a las 2. Kyle Draven la miró fijamente. Por primera vez desde que lo conoció, no parecía sorprendido, sino recalibrado, como si la ecuación en la que había estado trabajando de repente hubiera añadido 3 nuevas variables. «Eres luna de sangre», dijo. «Mi madre lo era». «El linaje alfa de luna de sangre», dijo él, y su voz era muy baja ahora. «Es el único linaje en la historia registrada que produce lobos capaces de vincularse a más de una manada simultáneamente. Se les llamaba lobos puente. El último murió hace 60 años. O no murió», dijo Sarah. Simplemente se escondió. Exhaló un largo y lento aliento que pareció quitarle algo. Una tensión que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. «Tu bebé», dijo él. «Podría ser un lobo puente», dijo ella. «Podría no ser nada. Podría ser una omega inactiva como Elías. No lo sé, pero si Refugio Gris se entera, si alguien se entera, querrán al niño», terminó él. «Cada manada en el continente querrá al niño». Sí, la miró, y algo se asentó en esos ojos dorados oscuros. Algo que con el tiempo aprendería que no era posesividad, sino resolución. La distinción importaba.
Entonces nadie se entera, dijo. Y Refugio Gris no te recupera. Y los emisarios que actualmente comen mi comida y duermen en mis habitaciones de invitados abandonarán este territorio al atardecer. O lo abandonarán en pedazos más pequeños. Se giró para irse. Ella lo agarró del brazo. El contacto envió una sacudida a través de ambos. Visible. Física. Un choque que hizo que su mandíbula se apretara y su aliento se contuviera. Y el vínculo entre ellos vibró como una cuerda pulsada. Kyle, su nombre. No lo había usado antes. Lo detuvo más eficazmente que la mano en su brazo. Deberías saber, dijo, que no estoy diciendo que sí porque me estás protegiendo. Eso sería transaccional, y estoy cansada de ser una transacción. Tomó aliento. Estoy diciendo que sí porque mi loba luna de sangre atada y supuestamente inactiva, ha estado ronroneando desde el momento en que te conocí. Nunca antes había hecho eso. Ni una sola vez. Y creo que sabe algo que he tenido demasiado miedo de admitir. Él se giró lentamente. Sus ojos se habían vuelto completamente dorados de nuevo. La oscuridad retrocedía. El ámbar ardía. Y había algo en su expresión que ella llevaría consigo por el resto de su vida. La mirada de un hombre que había estado conteniendo la respiración durante 3 semanas y finalmente había recibido permiso para exhalar. Dilo, dijo. Eres mi compañero, dijo ella, y quiero ser tuya. No la agarró. No la besó, no la levantó en brazos ni la presionó contra una pared, ni hizo ninguna de las cosas que había esperado que el rey Alfa hiciera con la palabra sí. Puso su frente contra la de ella, suavemente, tan suavemente. Sus manos subieron para acunar su rostro, y sus palmas estaban cálidas y callosas, y pudo sentir el fino temblor en sus dedos, el esfuerzo de la contención, y su aliento era cálido contra su boca, y su olor estaba por todas partes, y el vínculo entre ellos cantaba, realmente cantaba, una frecuencia que podía sentir en sus dientes. Después, dijo contra su boca, y su voz estaba rota. Después de que me ocupe de los lobos de Refugio Gris, después de que la médico te dé el alta, después de que cenes y duermas en una cama de verdad y te despiertes mañana y todavía lo digas en serio, entonces te marcaré. No esta noche, no así. Mereces más que una sala de entrenamiento sudorosa y un alfa que no ha dormido en 3 semanas. Ella se rió. Los sorprendió a ambos. Una risa real, oxidada por el desuso, pero real. Y resonó en las paredes de piedra y los maniquíes de entrenamiento rotos, y en los puños envueltos en tela del lobo más poderoso del mundo. Y su expresión cuando la oyó, asombro crudo y sin defensas, fue lo más hermoso que había visto nunca. Trato hecho, dijo ella. Él sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír. Fue devastador. La reunión con los emisarios de Refugio Gris tuvo lugar 2 horas después, y se suponía que Sara no debía estar allí. Estuvo allí de todos modos, escondida detrás de una puerta entreabierta en la galería superior que daba al gran salón, con la doctora Marsh a su lado, en silenciosa y desaprobadora solidaridad. La galería olía a cera para madera vieja y a polvo, y a la tenue dulzura de las velas de cera de abeja que habían estado ardiendo durante tanto tiempo que su aroma se había impregnado en las vigas. Abajo, el gran salón era cavernoso, suelo de piedra, paredes de piedra, un techo tan alto que la luz del fuego no lo alcanzaba. La manada sangre de hierro llenaba el salón. No todos, pero suficientes. 50 lobos, quizás 60, de pie en filas a lo largo de las paredes, en silencio. Sus ojos en el frente de la sala, donde Kyle estaba sentado en una silla que técnicamente era un trono, pero parecía haber sido diseñada por alguien que pensaba que la comodidad era una ventaja táctica. Los emisarios de Refugio Gris estaban de pie en el centro del suelo. Eran 3. Dominic Hale, el beta que había oído en el pasillo. Una mujer que no reconoció, alta, con rasgos afilados y ojos aún más afilados, vistiendo el atuendo formal de una embajadora de manada. Y detrás de ellos, flotando en el borde del grupo con el aire de alguien que había sido arrastrado allí contra su voluntad, un lobo más joven que sí reconoció. Theo Marsh, sin relación con la doctora Marsh. A pesar del nombre, había sido un gamma en Refugio Gris, de bajo rango,
silencioso, el tipo de lobo que se mezclaba con el fondo de la vida de la manada como un mueble. También había sido la única persona en toda la manada que había sido consistentemente amable con ella. No dramáticamente amable, no heroicamente amable, pero le había guardado un plato en las cenas de la manada cuando las otras omegas la apartaban. Una vez le dejó una pastilla de jabón envuelta en papel marrón fuera de su puerta cuando el suministro de la manada se había agotado. Jabón de lavanda. Todavía recordaba el olor. Estaba aquí ahora, de pie detrás de Dominic Hale, y parecía que quería estar en cualquier otro lugar de la tierra. «Rey Alpha», dijo Dominic, y su voz era exactamente como la recordaba. Ese tono nasal y agudo que lograba que cada frase sonara como una acusación. Agradecemos su disposición a reunirse. ¿Cómo se discutió? Estamos aquí con respecto a la devolución de propiedad perteneciente a la manada Refugio Gris. Kyle estaba muy quieto. Llevaba el traje oscuro de nuevo, la chaqueta abotonada, y su postura era relajada. Una mano descansando en el brazo del trono, la otra en su regazo. Su expresión era vacía, no fría. Vacía, como una pizarra que ha sido borrada para hacer espacio para lo que sea que estuviera a punto de escribirse en ella. «Di esa palabra otra vez», dijo de manera conversacional. Dominic parpadeó. ¿Qué palabra, Rey Alpha? Propiedad. El salón se heló. No físicamente, aunque Sarah podría haber jurado que la temperatura bajó. El tipo de frío que provenía de que cada lobo en la sala de repente se diera cuenta simultáneamente de que el hombre en el trono no estaba relajado, estaba tenso. Dominic Hale, para su crédito o su necedad, no retrocedió. Las Omega Sarah Voss era un miembro registrado de la manada Refugio Gris, que huyó sin autorización y lleva un cachorro de linaje de Refugio Gris. Bajo la ley entre manadas, el cachorro es... «Voy a detenerte», dijo Kyle. No levantó la voz, pero las palabras cayeron sobre Dominic como un peso físico, presionándolo. Sarah pudo ver los hombros del beta caer realmente bajo la fuerza del comando del alfa. «Voy a detenerte porque quiero asegurarme de que entiendo la situación correctamente». Se levantó. El salón contuvo la respiración. «Me estás diciendo», dijo, bajando los 3 escalones poco profundos desde el trono hasta el suelo, «que tu alfa expulsó a una omega embarazada en invierno sin recursos, sin protección y sin manada. Dejó que eso se asentara. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Y ahora, 8 meses después, la quieres de vuelta. No porque hayas desarrollado una conciencia, no porque tu alfa se arrepienta de la crueldad, sino porque el cachorro que lleva podría tener sangre valiosa y te gustaría reclamar su propiedad». Se detuvo frente a Dominic. «Como ganado». «Rey Alpha», dijo Dominic, y su voz había perdido parte de su filo. «La ley entre manadas es clara». «La ley entre manadas», dijo Kyle, «es una sugerencia. Yo no lo soy». Extendió la mano y agarró a Dominic Hale por la garganta. No una embestida, no un agarre, un alcance. Casual, casi gentil, como alguien podría coger un vaso de agua. Su mano se cerró alrededor del cuello del beta y lo levantó. Y los pies de Dominic dejaron el suelo, y la embajadora femenina tropezó hacia atrás. Y cada lobo en el salón avanzó un paso, y luego se detuvo, porque los ojos del Rey Alpha se habían vuelto dorados, y el poder que emanaba de él hacía que el aire supiera a ozono y hierro. «Sarah Voss», dijo, sosteniendo a Dominic a distancia, con la facilidad de un hombre sosteniendo un teléfono. «Está bajo mi protección. No es propiedad. No es ganado. No es una transacción. Es mía. El cachorro que lleva es mío. Y si tu alfa tiene un problema con eso, puede venir aquí él mismo y decírmelo a la cara, y le daré la misma respuesta que te estoy dando a ti, pero con más dientes». Dejó a Dominic en el suelo. El beta se tambaleó, jadeando, llevándose la mano a la garganta. Un anillo de marcas rojas ya se estaba formando en su piel. Kyle retrocedió. Se ajustó el puño de la camisa, miró a la embajadora femenina, que se había puesto del color del papel viejo. «Tienen hasta el atardecer», dijo. «Abandonen mi territorio. No vuelvan. Si vuelvo a ver lobos de Refugio Gris en mis tierras, lo consideraré un acto de guerra. Y me han dicho que soy muy bueno en la guerra.
La embajadora abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Rey Alpha, dijo, y su voz temblaba. El Alpha Marcus no aceptará esto. Entonces el Alpha Marcus no debería haber tirado algo precioso. Esa es una lección que la mayoría de la gente aprende de niños. Se giró para irse y luego se detuvo, porque Theo, el silencioso mueble de fondo Theo, había dado un paso adelante. Rey Alpha. Todos los ojos en el salón se dirigieron al joven Gamma. Dominic, todavía frotándose la garganta, hizo un ruido ahogado de protesta. Theo lo ignoró. «Quiero quedarme», dijo Theo. Kyle lo miró. «No se suponía que dijera eso», continuó Theo, y su voz era inestable. Pero su barbilla estaba en alto. Se suponía que debía venir aquí y apoyar la reclamación de los emisarios y volver a casa. Pero Sara es... Se detuvo. Ella fue la única en esa manada que alguna vez me agradeció cuando hice algo por ella. Fue la única que recordó mi cumpleaños y lo que le hicieron. Tragó saliva. No quiero ser parte de una manada que hace cosas así. El salón estaba muy silencioso. Kyle estudió al joven lobo por un largo momento. Luego miró hacia la galería, y Sara supo con absoluta certeza que él había sabido que ella estaba allí todo el tiempo. Sus ojos encontraron los de ella a través de la puerta entreabierta, y una ceja se levantó. Una pregunta silenciosa. Ella asintió. Kyle volvió a mirar a Theo. «Bienvenido a Sangre de Hierro», dijo. Dominic Hale miró de Theo a Kyle a la puerta de la galería y de vuelta, y algo cambió en su expresión. No ira, algo más complicado. Algo que por medio aliento pareció casi arrepentimiento. «Siempre fue demasiado buena para nosotros», dijo en voz baja. Las palabras parecieron sorprenderlo incluso a él. Parpadeó como si despertara de algo, y luego su rostro se cerró de nuevo. Los bordes afilados regresaron, y se dio la vuelta y salió del gran salón sin mirar atrás. Pero Sara lo había oído, y lo recordaría. No como absolución, no como perdón, sino como evidencia de que incluso las peores personas a veces sabían exactamente lo que estaban haciendo y lo hacían de todos modos. Y ese conocimiento era su propio tipo de castigo. La embajadora siguió a Dominic. Al atardecer, la delegación de Refugio Gris se había ido. A Theo le dieron una habitación en el tercer piso, 3 puertas más allá de la de Sarah, y cuando lo vio en el pasillo esa noche, la miró con ojos enrojecidos y aliviados, y dijo, «Traje tu jabón, el de lavanda. Lo cogí antes de irnos». «Pensé que podrías...» Se interrumpió. Ella lo abrazó. Él se quedó muy quieto y luego, con mucho cuidado, le devolvió el abrazo, evitando su vientre. Sus brazos ligeros, su barbilla descansando en la parte superior de su cabeza, y olía a la casa de la manada Refugio Gris, a aceite de limón y cuero viejo. Y por un momento sintió nostalgia de un hogar que nunca había sido realmente suyo. «Gracias», dijo ella. Él asintió, fue a su habitación, cerró la puerta en silencio. Esa noche no pudo dormir. El bebé estaba inquieto, pateando y rodando, y presionándola de maneras que se sentían urgentes, con propósito. Como si estuviera tratando de comunicar algo que no podía decodificar. Su loba también estaba despierta, paseando dentro de su cráneo, la atadura que la sujetaba tensándose. Y podía sentirla ahora, sentir la forma de la atadura que su madre había pagado hace 17 años. Como una cuerda anudada alrededor de algo poderoso y que se hacía más poderoso cada día. Se levantó de la cama, se puso los calcetines de lana azul, caminó hacia la ventana. El valle era plateado a la luz de la luna. Un lobo corría solo a lo largo de la línea de árboles de abajo, negro contra la hierba plateada. Y supo que era él antes de ver su tamaño, antes de registrar la pura masa del animal, porque su loba lo reconoció a través de la distancia, de la misma manera que una brújula reconoce el norte. Su lobo era enorme, no solo grande, como suelen ser los lobos alfa, sino enorme de una manera que redefinía la palabra. Una criatura que se movía por el valle iluminado por la luna como un trozo de montaña que había decidido dar un paseo. Pelaje negro, denso y oscuro, absorbiendo la luz. Y los ojos, incluso desde 3 pisos de altura, podía ver los ojos. Dorados, ardientes, girando hacia la fortaleza, girando hacia su ventana, encontrándola. Presionó su mano contra el cristal.
Él dejó de correr, se sentó, la miró. Se quedaron así por mucho tiempo. Ella en la ventana con la mano en el cristal y el bebé pateando y su loba aullando silenciosamente contra sus cadenas. Él en el valle con sus ojos dorados y su pelaje negro y la luz de la luna en su espalda. La distancia entre ellos era de 3 pisos de piedra y 100 yardas de hierba, y se sentía como nada. Se sentía como la membrana más delgada del mundo, lista para disolverse con un toque. Volvió a la cama, pero dejó la cortina abierta. A la mañana siguiente, le pidió a la doctora Marsh que le quitara la atadura. La médico la miró durante mucho tiempo. Luego dijo, «La he estado estudiando desde tu segundo día aquí. Es magia antigua, muy antigua. La mujer que la realizó era extremadamente hábil. Quitarla no será fácil, y no será indoloro. Y no puedo garantizar lo que sucederá cuando la loba sea liberada. Ha estado atada durante 17 años. Puede ser...» Hizo una pausa. «Considerable. Sé lo que es», dijo Sarah. «Siempre lo he sabido. Lo he sentido toda mi vida, empujando contra las cuerdas, tratando de salir. Solo que...» Miró su vientre, donde el bebé dormía por una vez. Un raro momento de quietud. Lo estaba protegiendo, pero ya no necesita protección. La doctora Marsh asintió. Fue a buscar sus instrumentos. La liberación tomó 3 horas. Sarah lo recordaría en fragmentos. El olor a hierbas quemadas, salvia y algo más oscuro. Algo que olía a la parte inferior de las piedras. La voz de la doctora Marsh, firme y baja, cantando palabras en un idioma que precedía a la lengua común. La sensación, indescriptible en realidad, de cuerdas disolviéndose dentro de ella. No cuerdas físicas, sino algo tejido a través de sus huesos, su sangre, su médula, deshaciéndose hilo por hilo. El dolor fue extraordinario, no el dolor agudo de una herida o el dolor sordo del hambre, algo más profundo, el dolor de la expansión, de algo que había estado comprimido durante 17 años, ocupando de repente el espacio que siempre debió ocupar. Sintió su esqueleto vibrar, sintió su sangre calentarse, sintió al bebé despertarse y patear fuerte, y sintió a su loba, liberarse. No emergió como otras lobas. No hubo un cambio gradual, ni una lenta aparición del animal detrás de los ojos humanos. La golpeó como una ola, como un muro de agua. Y ella jadeó, y su espalda se arqueó, y el poder que fluyó a través de ella no era el poder de una omega, ni siquiera era el poder de un alfa. Era algo más antiguo, algo que llenó la habitación y se derramó fuera de ella, que sacudió las paredes de piedra y hizo temblar las ventanas, y envió un pulso a través del territorio de sangre de hierro que cada lobo en el valle sintió en sus dientes. La doctora Marsh tropezó hacia atrás. Sus ojos estaban muy abiertos. «Oh», suspiró. «Oh, cielos». Los ojos de Sarah estaban abiertos, pero no estaba viendo la habitación. Estaba viendo todo lo demás. El territorio extendido a su alrededor como un mapa que podía sentir. Cada lobo en él, un punto de calor, un latido que podía sentir, contar y nombrar. Ronan, el beta, en la armería afilando una hoja. Theo, en la cocina lavando platos, porque no sabía qué más hacer consigo mismo. 14 centinelas en la frontera norte. 8 cachorros jugando en el patio detrás del salón principal. Y Kyle, que estaba en la sala de entrenamiento de nuevo, cuyo latido podía sentir como si su mano estuviera en su pecho, cuyo lobo estaba de repente violentamente despierto e intentando llegar a ella. Estuvo en su habitación en menos de 1 minuto. La puerta no sobrevivió a la entrada. Golpeó la pared con un sonido como un disparo y rebotó. Y él la atrapó con una mano y la arrancó de su bisagra restante y la dejó caer. Y cruzó la habitación hacia ella en 3 zancadas. Y sus manos estaban en su cara, sus hombros, su vientre, comprobando, buscando. Sus ojos completamente dorados. Su lobo tan cerca de la superficie que su voz salió doble, humana y animal superpuestas. «¿Qué pasó?», exigió. «Mi loba», dijo ella, y estaba riendo y llorando al mismo tiempo. Lágrimas corrían por su rostro y su corazón latía con fuerza.
y el poder todavía fluía a través de ella como un río que había encontrado su curso. Mi loba está libre. Él lo sintió. Podía verlo, sintiéndolo. El vínculo entre ellos, que había sido un hilo, una sugerencia, un potencial, se encendió en algo tan brillante y sólido que era casi visible. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus manos se detuvieron en su rostro, y su lobo, el enorme lobo negro que había visto corriendo en el valle iluminado por la luna, se lanzó hacia adelante y presionó contra el de ella, y los dos lobos se encontraron, y el sonido que hicieron se sintió más que se oyó. Fue un sonido como volver a casa. «Sarah», dijo, y su voz se quebró. Y el rey Alfa, el lobo más temido del continente occidental, el hombre que había unido 4 territorios en un solo invierno, cayó de rodillas frente a ella, y presionó su rostro contra su vientre, y se quedó allí, respirando, sus manos en sus caderas, su frente contra el lugar donde su futuro pateaba, rodaba y vivía. Ella puso sus manos en su pelo. Era más suave de lo que esperaba. Se quedaron así mientras la puerta yacía en astillas en el suelo, y la doctora March se excusó en silencio. Y el poder de una loba puente se asentó en los huesos de la fortaleza Sangre de Hierro, como si siempre hubiera estado allí. No tuvieron mucho tiempo. La noticia de una oleada de poder en el territorio de Sangre de Hierro viajó rápido. Los lobos hablaban. Las redes de las manadas transportaban información como las venas transportan sangre. Y en 48 horas, cada alfa en el continente occidental sabía que algo había despertado en el territorio de Kyle Draven. El Alfa Marcus de Refugio Gris se movió primero. Vino él mismo esta vez. No emisarios, no embajadores. Marcus Greyhaven trajo 50 lobos a la frontera del territorio Sangre de Hierro al amanecer de un martes. Y trajo algo más también. Una reclamación escrita, sellada, estampada con la insignia de Refugio Gris, afirmando formalmente el derecho de sangre sobre el cachorro no nacido de su difunto hijo, Elías. Sarah se enteró por Ronan, quien vino a su puerta, llamó una vez y dijo, «El Alfa pide que te quedes en tu habitación. Refugio Gris está en la frontera». No se quedó en su habitación. Encontró a Kyle en el gran salón, ya con armadura, no con un traje esta vez, sino con el cuero negro y la placa reforzada que los lobos de Sangre de Hierro usaban para la guerra. La transformación era sorprendente. Con un traje, parecía un hombre que casualmente era peligroso. Con armadura, parecía lo que era, un arma. «Está reclamando al bebé», dijo ella. Él se giró, sus ojos la recorrieron, comprobando, siempre comprobando, y su mandíbula se tensó cuando vio que no estaba en su habitación donde se suponía que debía estar. Pero no perdió el tiempo discutiendo sobre ello. «Está reclamando al bebé». «Sí. ¿Y tú?» «Está invocando un antiguo estatuto que permite a un alfa de manada reclamar nietos nacidos de miembros de la manada, independientemente del estatus de la madre. Es técnicamente válido. Técnicamente, pero te expulsó públicamente, lo que técnicamente disuelve su reclamación. Sin embargo, está argumentando que el exilio fue una acción disciplinaria, no una disolución formal de la membresía de la manada, y que legalmente sigue siendo una omega de Refugio Gris». Hizo una pausa. Es endeble, no se sostendría en ningún tribunal justo. Pero Marcus no busca un tribunal, busca una pelea. «¿Por qué ahora?», preguntó Sarah. «¿Por qué venir él mismo? ¿Por qué traer 50 lobos?» «Porque su red de espías finalmente le dijo lo que la mía me dijo hace 3 semanas», dijo Kyle. La miró. «Que eres la compañera del rey Alfa y que podrías estar llevando más que solo a su nieto. Alguien le habló de la sangre luna de sangre». Kyle asintió. No sé quién, pero sí, lo sabe o lo sospecha. Sarah sintió al bebé patear fuerte, el tipo de patada que dolía, que le quitaba el aliento, y presionó su mano en el lugar y respiró a través de ello. Y la loba dentro de ella, su loba libre, desencadenada, gloriosamente poderosa, gruñó. «Déjame ir contigo», dijo. «¿Número Kyle?» No. Se acercó a ella, tomó su rostro entre sus manos, los guanteletes fríos contra sus mejillas. «Tienes 8 meses de embarazo.
Llevas un niño que podría ser el primer lobo puente en 60 años. Eres mi compañera, y ni siquiera te he marcado todavía. Y si algo te sucede antes de que tenga esa oportunidad, quemaré este continente hasta los cimientos. Apoyó su frente contra la de ella. Por favor, quédate aquí. Déjame encargarme de esto. Podría haber discutido. Podría haber insistido. Podría haber señalado que su loba estaba libre ahora y su poder era considerable. Y que no era la Omega asustada y hambrienta que había sacado de ese escenario de subasta hace 3 semanas. En cambio, dijo, «Vuelve». Él le besó la frente. El toque fue apenas perceptible, un roce de labios contra la piel, pero el vínculo entre ellos pulsó con él. Brillante, cálido y dolorosamente dulce. Se fue con 30 lobos. Ronan a su derecha, el resto en formación detrás. Todos armados, todos moviéndose con la sombría eficiencia de lobos que habían hecho esto antes. Sarah fue a la ventana. Esperó. Lo que siguió lo reconstruiría más tarde a partir del relato de Ronan y los fragmentos que el propio Kyle finalmente le contaría. Se desarrolló así. El alfa Marcus Greyhaven tenía 57 años y había sido alfa de una manada de tamaño mediano durante 32 de esos años. No era estúpido, no era débil. Era un hombre que había hecho un cálculo cuando expulsó a Sarah. Un cálculo frío y pragmático de que la vergüenza de una omega llevando el cachorro de su nieto superaba el valor del propio cachorro. Ese cálculo había sido erróneo, y él lo sabía, y el conocimiento de estar equivocado se había agriado dentro de él como leche vieja. Se paró en la frontera con sus 50 lobos dispuestos detrás de él, y la reclamación legal en su mano, y la mirada de un hombre que había apostado todo a una mano que sabía que era mala, y la estaba jugando de todos modos, porque retirarse era peor. Kyle llegó a la frontera con 30 lobos, y se detuvo a 20 pies de Marcus y dijo, «Deberías irte a casa». Marcus no se fue a casa. Marcus dijo, «El cachorro es de sangre de refugio gris. La madre es de la manada refugio gris. La ley entre manadas es clara. Estoy en mi derecho». «La madre», dijo Kyle, y cada palabra aterrizó como una piedra arrojada a aguas tranquilas. Pasó 7 meses durmiendo en zanjas y comiendo de contenedores porque la tiraste. El cachorro sobrevivió con 800 calorías al día. Tenía un pie infectado, anemia y una lectura de presión arterial que hizo que mi médico usara un lenguaje que nunca antes había oído usar a un profesional médico. Dio un paso adelante. Tú hiciste eso. Tú creaste eso. Y ahora quieres reclamar la propiedad de lo que intentaste destruir. El rostro de Marcus hizo algo complicado. Los músculos alrededor de su boca se tensaron. Y por un momento, un aliento. Algo pasó por sus ojos que no era cálculo, ni pragmatismo, ni la fría economía del liderazgo de la manada. Algo que pareció brevemente la expresión de un hombre de pie frente a una tumba. «Elias», dijo, y su voz era diferente, más delgada. Y Sarah, a 3 millas de distancia, nunca oiría esta parte, pero Ronan se la contaría, y ella la llevaría consigo. Elias era todo lo que tenía, y ella era lo último de él que todavía podía. Se detuvo. Su mandíbula trabajó. Luego la máscara volvió, se cerró de golpe como una visera. La reclamación se mantiene. Entrega a la omega y al cachorro, o esto se convertirá en una disputa territorial. Kyle lo miró por un largo momento. Luego dijo, «No». Marcus hizo una señal a sus lobos. La pelea duró 11 minutos. Después, Ronan le diría que el rey alfa no perdió el control. Eso fue lo notable. No se enfureció, no se enloqueció, no se convirtió en la bestia que las historias decían que podía convertirse. Luchó como un cirujano, preciso y devastador, desmantelando la formación de Marcus con la paciencia metódica de un hombre que desarma un reloj. Luchó en forma humana durante los primeros 3 minutos, y en forma de lobo durante los 8 restantes. Y el lobo negro que emergió era tan grande y tan rápido y tan brutalmente eficiente que los lobos de refugio gris comenzaron a rendirse antes de que los alcanzara. El propio Marcus duró más, no porque fuera más fuerte, sino porque era terco. Porque lo que sea que lo impulsaba, dolor o orgullo o la combinación tóxica de ambos, había convertido su columna vertebral en hierro y su juicio en cenizas.
Luchó contra Kyle Draven durante 4 minutos, que fueron 3 minutos y 50 segundos más de lo que la mayoría de los lobos lograban. Y cuando finalmente cayó, inmovilizado bajo la pata del lobo negro con los dientes del rey alfa en su garganta, dijo una cosa: cuida del niño, no del cachorro, no del heredero, del niño. Kyle lo dejó levantarse. Marcos abandonó la frontera con sus lobos, la mayoría caminando, algunos cargados, ninguno muerto, y no miró hacia atrás. Abdicaría 3 meses después, entregaría la manada refugio gris a su beta. Se mudaría a una cabaña en las montañas del norte, donde nadie sabría de él durante 2 años, hasta que una pequeña pintura llegó a la fortaleza Sangre de Hierro, enviada anónimamente, de un joven lobo corriendo a la luz de la luna. Sara la colgaría en la guardería y nunca le diría a nadie de dónde venía. Kyle regresó a la fortaleza al anochecer. Ella lo encontró en el gran salón, abriéndose paso entre Ronan, los guardias y la médico, quienes le dijeron que se quedara arriba, y a quienes ignoró con la alegre determinación de una mujer cuyo lobo era del tamaño de un caballo pequeño y cuya paciencia se había agotado. Todavía llevaba la armadura. Había sangre en sus guanteletes, no suya, y su pelo estaba desordenado, y había un corte sobre su ceja izquierda que ya se estaba cerrando, y la miró de la manera en que alguien mira un fuego después de mucho tiempo en la oscuridad. Se ha ido, dijo. Lo sé, dijo ella. Lo sentí todo. Sus ojos se abrieron ligeramente. El vínculo, asintió ella. Podía sentirte luchar. Podía sentir a los lobos, podía sentir, hizo una pausa, todo el territorio, cada lobo en él. Creo que eso es lo que hace un lobo puente. Creo que puedo sentirlos a todos. Los lobos alrededor del salón estaban mirando. Habían oído las historias, las conversaciones susurradas sobre la compañera del rey alfa, la omega que no era una omega, la loba puente que no debería existir. Ahora la miraban. Y las expresiones en sus rostros no eran de miedo o sospecha, sino de algo más. Algo más tranquilo, algo que se parecía a la expresión en el rostro de una persona cuando oye una canción que creía perdida. Kyle la alcanzó. Ella se metió en sus brazos, y la armadura era fría, dura e incómoda, y no le importó. Su barbilla descansaba en la parte superior de su cabeza. Sus brazos la envolvieron. Con cuidado del vientre, siempre con cuidado. Quiero hacer esto ahora, dijo contra su pecho. La marca. No quiero esperar hasta mañana. No quiero esperar hasta que la médico me dé el alta. No quiero esperar hasta que me despierte y todavía lo diga en serio. Lo digo en serio ahora. Lo he dicho en serio desde el momento en que me preguntaste qué necesitaba, y nadie me había preguntado eso antes. Sintió que el corazón de él se aceleraba. Sintió que sus brazos se apretaban. Aquí, dijo él, en el gran salón, frente a la manada. Sí. ¿Sabes lo que es una marca? Lo que significa. Una mordida en el cuello, un vínculo sellado en sangre y olor, y algo más antiguo que ambos. Permanente, irreversible. El equivalente lobuno de un tatuaje que dice, «Este para siempre», en cada célula de su cuerpo. Sí, dijo ella. Lo sé. Él se apartó lo suficiente para mirarla. Sus ojos eran dorados, oro puro y ardiente. Luego la levantó, y esta vez ella estaba preparada. La fuerza sin esfuerzo, el calor, el olor, y la llevó al frente del gran salón, al pie del trono, y la puso de pie y la giró para que mirara a la manada. 50 lobos, quizás más. Se habían reunido sin ser llamados. Habían sentido lo que estaba sucediendo a través del vínculo que Sara apenas comenzaba a entender. El vínculo que conectaba a cada lobo en este territorio con ella como hilos, desde un punto central. Se quedaron en silencio, observando. Kyle se puso detrás de ella. Podía sentir el calor de él contra su espalda, la presión de su pecho, la vibración de su lobo justo debajo de la superficie. Le apartó el pelo a un lado, expuso la curva de su cuello, el lugar donde se unía con su hombro, el lugar donde iría la marca. Sus labios tocaron el lugar primero, un beso gentil. Su aliento era cálido, y podía sentir los latidos de su corazón contra su espalda, más rápidos ahora, perdiendo su calma por primera vez desde que lo conocía. «Mía», murmuró contra su piel. No una orden, no una reclamación,
Un voto. Tuya, dijo ella. Él mordió. El dolor fue agudo e inmediato, y luego desapareció, reemplazado por algo que no era lo opuesto al dolor, sino su ausencia. Un calor que comenzó en su cuello, y se extendió por su cuerpo como tinta en agua, llegando a cada célula, cada nervio, cada molécula de su ser. Sintió el vínculo encajar en su lugar, sintió que se convertía en parte de ella, de la misma manera que los latidos de su corazón eran parte de ella. Una constante, un hecho, una realidad. Y entonces la loba dentro de ella aulló. No el aullido silencioso e interior que había estado oyendo desde la subasta. Un aullido real. Un aullido que salió de su garganta humana, pero que llevaba la resonancia de algo mucho más grande, mucho más antiguo. Y sacudió la piedra del gran salón e hizo que el fuego ardiera en el hogar. Y puso de rodillas a cada lobo en la sala. No en sumisión, en reconocimiento. Luna, susurró alguien. La palabra se extendió de la misma manera que el nombre de Kyle se había extendido en la casa de subastas, saltando de lobo en lobo, ganando peso y calidez con cada repetición. Luna, Luna, Luna. Sarah estaba de pie al frente del gran salón con la marca del rey Alfa en su cuello y sus manos en su vientre. Y su loba cantando dentro de ella, y 50 lobos arrodillados ante ella, y pensó en alcantarillas y comida de contenedor, y baños de gasolinera, y pensó en un café frío con una capa formándose en su superficie, y pensó en una pastilla de jabón de lavanda dejada fuera de una puerta, y pensó en que nada de eso importaba ya, no porque hubiera sido borrado, sino porque había sido sobrevivido. El bebé pateó, miró hacia abajo, presionó su palma en el lugar. Casi, le dijo, casi es la hora. Los brazos de Kyle la rodearon por detrás, y su barbilla descansó en la parte superior de su cabeza, y sus manos cubrieron las de ella sobre el vientre, y el bebé pateó contra su palma, y él hizo un sonido pequeño y silencioso que nadie más en el salón pudo oír, un sonido que no era del rey Alfa, ni del lobo temido, ni del hombre que podía arrancar puertas de sus bisagras. Solo un hombre sintiendo a su hijo patear por primera vez. Las semanas que siguieron fueron las más tranquilas de la vida de Sarah, lo cual era un término relativo que abarcaba comidas regulares, sueño ininterrumpido y la ausencia de cualquiera que intentara reclamarla, venderla o exiliarla. El bebé creció, ella creció, el territorio creció, o más bien, ella creció en él, sintiendo la red de conexiones entre cada lobo en sangre de hierro expandirse y profundizarse a medida que su poder de loba puente se asentaba en su máxima expresión. Podía sentir a los centinelas en la frontera norte tan claramente como podía sentir a Kyle a su lado en la cama. Podía sentir la enfermedad antes de que mostrara síntomas. Podía sentir las corrientes emocionales de la manada como un marinero siente el viento. No tenía precedentes. Los historiadores de la manada, lobos ancianos que pasaban sus días en las bibliotecas inferiores, rodeados de textos tan antiguos que estaban escritos en vitela, vinieron a estudiarla. Eran gentiles, eruditos y profundamente emocionados de la manera en que los académicos se emocionan cuando encuentran un espécimen vivo de algo que creían extinto. Sarah se sometió a sus preguntas con paciencia y diversión ocasional, y pintó sus retratos mientras hablaban. Theo encontró su lugar en la manada. Tenía un don para la organización que la cocina de sangre de hierro, una operación masiva y caótica que alimentaba a 200 lobos diariamente, necesitaba desesperadamente. En una semana, había reorganizado la despensa. En 2, había implementado un sistema de rotación de comidas que redujo el desperdicio en un 30%. En 3, la jefa de cocina, una formidable loba llamada Barda, que había hecho llorar a 2 alfas, lo declaró indispensable. Kyle, que no había dormido durante 3 semanas antes de la marca. Kyle, que había arrancado puertas de sus bisagras y destruido salas de entrenamiento y se había mantenido unido con nada más que fuerza de voluntad y una promesa. Kyle dormía ahora, profundamente, profundamente. Su cuerpo acurrucado alrededor del de ella en la enorme cama. Su brazo sobre su vientre. Su rostro presionado en su pelo. Y a veces se despertaba en la noche y sentía los latidos de su corazón contra su espalda, lentos y constantes.
y sabía que esta cosa específica, este hombre respirando en la oscuridad, era lo que se sentía la seguridad. Seguía siendo posesivo, territorial, capaz de hacer que una sala entera llena de lobos se estremeciera con una mirada. Pero con ella, buscaría la palabra y nunca la encontraría del todo. Tierno era lo más cercano, pero le faltaba algo. Atento, quizás. Presente. Estaba presente de una manera que nunca había experimentado. Como si cada momento que pasaba con ella fuera un momento que estaba eligiendo activa y deliberadamente. No por obligación o instinto de vínculo, sino por algo más simple y radical. Quería estar allí. Nadie había querido estar allí antes. El bebé llegó 3 semanas después de la marca. Fue un martes, a última hora de la tarde. Estaba en la pequeña biblioteca, la de la buena luz, pintando un retrato del valle en colores de otoño que se estaba inventando. Porque nunca había visto este valle en otoño, pero quería imaginarlo. La primera contracción la golpeó como un puñetazo en la parte baja de la espalda, y se le cayó el pincel y dejó una raya de naranja quemado en el lienzo que nunca pintaría por encima porque se convirtió en parte de la historia. Kyle lo sintió a través del vínculo antes de que la doctora Marsh oyera el grito. Estuvo allí en menos de 1 minuto, de nuevo. Empezaba a pensar que tenía una línea directa con su sistema nervioso, lo cual, dado el vínculo, probablemente era cierto. Duró 14 horas. Sarah las recordaría en fragmentos, como la liberación, pero diferentes. Las manos firmes de la doctora Marsh, la voz de Kyle, baja, constante y anclante. Las contracciones que venían en olas, cada una más grande que la anterior, cada una sacando algo de un lugar más profundo dentro de ella. El momento en que el poder de la loba puente surgió, sin ser llamado, y cada lobo en el territorio sintió la nueva vida llegar. Lo sintió como un amanecer. Sintió a la manada crecer en uno. El bebé nació justo antes del amanecer. Un niño, pequeño, arrugado, gritando, con un mechón de pelo oscuro y ojos que, en el primer instante en que se abrieron, eran dorados. Abisales. Sarah lo miró y sintió que algo se reorganizaba dentro de su pecho. Una reestructuración tan fundamental que más tarde pensaría en su vida en 2 partes, antes y después de esta cara. Kyle cortó el cordón. Sus manos, que podían arrancar puertas de sus bisagras e inmovilizar a lobos alfa en el suelo, temblaban. ¿Tiene un nombre?, preguntó la doctora Marsh. Sarah miró a Kyle. Él la miró. El bebé gritaba entre ellos, furioso, vivo y exigente. Elias, dijo ella. La expresión de Kyle cambió. Una pregunta. Su padre le dio sangre, dijo ella. Debería llevar el nombre. Kyle miró al bebé, a los ojos dorados que lo miraban con la intensidad desenfocada de los recién nacidos. Al pelo oscuro, a los pequeños puños apretados y temblorosos. Se inclinó y presionó sus labios en la frente del bebé. Y el bebé dejó de gritar. Simplemente se detuvo. Se quedó en silencio. Miró al rey alfa con esos ojos dorados e hizo un sonido. Un pequeño sonido de gorgoteo, claramente poco impresionado. Y un pequeño puño se desenrolló y agarró el dedo de Kyle y se aferró. Elias, dijo Kyle. Su voz no era firme. Sus ojos no estaban secos. El lobo más temido del continente occidental estaba llorando en una sala de partos que olía a sangre, antiséptico y vida nueva. Y no parecía importarle quién lo supiera. Bienvenido a casa. El amanecer entró por la ventana y los encontró así. Sarah en la cama con el bebé en su pecho. Kyle a su lado, una mano en el bebé, una mano en su pelo, su frente contra la sien de ella. La doctora Marsh en la esquina, tomando notas en su historial y fingiendo no estar emocionada por ello. Fuera de la ventana, el valle se estaba volviendo dorado con la primera luz. Un lobo aulló en algún lugar de la línea de árboles, largo, bajo y festivo. Y otro respondió, y luego otro. Y luego todo el valle estaba cantando. Docenas de lobos alzando sus voces al amanecer, dando la bienvenida a la nueva vida a la manada, al territorio, a la red de conexiones que Sarah podía sentir vibrando a través de sus huesos. El puño del bebé todavía estaba envuelto alrededor del dedo de Kyle. No lo soltó.